Hola, buenos días, sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar ahora con los documentos que les prometí acerca de la primera Buenos Aires, 1536-1542, nueva búsqueda de sus restos arqueológicos en la primera parte. Desde hace 150 años los porteños hemos discutido entre la ciencia, la historia y la mitología acerca de la ubicación del primer asentamiento que existió en estas tierras, hecho por don Pedro de Mendoza en 1536. Si bien muchas veces llamada primera fundación, fue en realidad un sitio precario, como todos los de su tiempo, y fue destruido por los mismos españoles al abandonarlo en 1541 para radicarse mucho más al norte en Asunción por órdenes llegadas desde España. Aquí podemos observar una foto primera de Pedro de Mendoza, joven, ya en sus años adultos. Pedro de Mendoza y Luján, nacido en Guadix, Granada, en 1499 y fallecido en el Océano Atlántico cerca de las Islas Canarias el 23 de junio de 1537, que él estaba enfermo de sífilis, no llegó a España y fue arrojado al mar. Por esa razón, murió en alta mar. Fue un militar de familia noble, caballero de Alcántara desde 1524. Almirante y conquistador español, nombrado por el emperador Carlos V como el primer adelantado del Río de la Plata y como gobernador de la Nueva Andalucía, cuyo territorio comprendía desde el paralelo 25 grados 31 minutos 26 segundos sur, límite sur de la gobernación de Nueva Toledo, que fue concedida a Diego de Almagro, al norte hasta el paralelo 35 grados sur, límite de la gobernación de Nueva León, que fue concedida a Simón de Alcazábar y Sotomayor. Al sur, la gobernación de Nueva Castilla fue una de las dos gobernaciones creadas en 1529 por la Corona de Castilla sobre la costa del Océano Pacífico en América del Sur. La gobernación fue adjudicada a Francisco Pizarro para que llevara adelante la conquista del Imperio Incaico y su incorporación a la Corona de Castilla. El Reino de Tierra Firme era una entidad territorial o demarcación administrativa continental a conquistar, cuya denominación era esencialmente literaria, ya que nunca tuvo un rey, entre comillas, y nominalmente pertenecía a los reinos de Indias, por lo cual el nombre sencillo de tierra firme o costa firme en los primeros tiempos coloniales, fue el nombre genérico y no político que se le dio originalmente a los territorios costeros septentrionales de América del Sur y litoral caribeño de América Central, desde las actuales Guayanas hasta el Cabo Gracias a Dios de las presentes repúblicas de Honduras y Nicaragua. Por ser la primera región no insular del continente en ser explorada por los europeos a partir de 1498 hasta 1502, año en que su parte occidental pasó a llamarse Nueva Castilla de Oro, del Reino de Tierra Firme, ya que por haber descubierto Alonso de Ojeda en 1499 en el oriente, el golfo que se llamaría de Venezuela. Este nombre se extendió a lo largo de la Tierra de Gracia y posteriormente al dividirse en sus entidades políticas desde 1502 en su porción oriental, se formaron las gobernaciones de Coquiboacoa, Coquibacoa, la provincia de Venezuela en 1527, entre otras. Digo bien, Coquibacoa. Aquí tenemos un mapa muy claro, de acuerdo a las cédulas reales, entre 1534 y 1539, donde se divide el territorio de América del Sur y Centroamérica, ¿no es cierto? La tierra firme, acá hemos visto desde Honduras y Nicaragua, Panamá, Colombia, está Caracas, Quito, perdón, acá está Bogotá, Colombia, Quito, Ecuador,
Caracas, las Guayanas, ¿sí? Tierra firme. Esto que ven aquí es el Tratado de Tordesillas. Supuestamente los brasileños, mejor dicho los portugueses, no podían pasarse, sin embargo, ustedes saben muy bien que se han extendido prácticamente hasta aquí, el avance portugués. Pero volviendo a las cédulas, tierra firme, Nueva Castilla, donde incluía Lima y el Cusco, hasta la parte de Pizarro, recuerden, se dedicó exclusivamente al oro. Nueva Toledo, también, donde encontró aquí la tierra del Rey Blanco, ¿sí? En Potosí, que está aquí en actual Bolivia, Asunción, el norte de Argentina, actual Argentina, el norte de Chile, Brasilia. Después la Nueva Andalucía, que es la zona que nosotros habíamos descrito. Aquí está Santiago de Chile, aquí está Buenos Aires. Y fíjense que esta es la bahía de San Borombón. La delimitación estaría casi desde la zona del río Salado y la Neo Patagonia. La Patagonia, Nueva León y las tierras australes. Bueno, pero fíjense ustedes la división que tenía. Por eso Nueva Andalucía para nosotros es nuestro primer nombre. Esto es importante saberlo para nuestro territorio central, ¿sí? El nombre de Nueva Andalucía. Posteriormente, la gobernación del Río de la Plata y del Paraguay, estas dos que están aquí, hacia 1544, conocido originalmente como la gobernación de Nueva Andalucía, que fue una provincia o división territorial, como hablé recién, del Imperio Español en la zona del Cuenca del Río de la Plata, en América del Sur, y cuya capital era Asunción. Fue creada a partir de la capitulación del 21 de marzo de 1534 entre Pedro de Mendoza y el emperador Carlos I de España, como parte de un grupo de gobernaciones contratadas en que se dividió la exploración y conquista de la Sudamérica española iniciada por la Corona de Castilla. Y volviendo al asentamiento de Pedro de Mendoza en Buenos Aires, uno de los documentos que existe escrito es el de uno de los viajeros que fue Ulrico Schmidl, que era un navegante de origen alemán. Hay otro que posteriormente después les voy a hacer conocer, que es de Pero López de Sousa, ¿sí? Que violando el Tratado de Tordesillas se introdujo por la cuenca del Paraná y llegó hasta Varadero, en la cual dejó el rollo de la fundación y nunca más volvió, con su hermano. Pero eso será tema de otro tratamiento, porque él también dejó un escrito, no como el de Ulrico Schmidl, sino que lo hizo en el momento, en una bitácora de viaje. Volviendo a lo de Ulrico Schmidl, acá tenemos, fíjense ustedes, el fuerte primitivo, el río, aquí los españoles en las afueras. Esto que ven aquí, bueno, es una horca donde justamente fueron colgados por orden de Pedro de Mendoza un grupo de españoles que habían osado este, comer carne de caballo que estaba prohibida y después, según cuentan algunas notas, dicen que otros practicaron la antropofagia debido a la falta de alimentos y comieron a estos fallecidos. Bueno, Buenos Aires, poco después de su fundación, aparece en la Crónica de Ulrico Schmidl, publicado en 1567. Y aquí tenemos otra facsímil, así se llaman, de la destrucción de la primera Buenos Aires por los aborígenes. ¿Sí? Bueno, imaginen que esto está escrito mucho después, es parte de su imaginación, ¿no es cierto? Pero después de esta destrucción,
1541 decidieron abandonar el lugar e irse hacia Asunción. Bueno, este nuevo proyecto que estamos encarando intenta iniciar una búsqueda sistemática en la ciudad con el apoyo de tecnología moderna para encontrar los restos materiales de dicho asentamiento, recuperarlos y lograr que el sitio se transforme en un hito urbano patrimonial con la significación que eso merece. Pero además queremos iniciar con esos restos, una vez hallados, una larga serie de estudios acerca de las condiciones, vida, alimentación, motivos de enfermedad y muerte, acceso a bienes locales, relaciones con los indígenas y muchas otras preguntas que nos hacemos desde el presente acerca de nuestros orígenes. Antecedentes historiográficos con respecto a la fundación de Buenos Aires, a la primera. Antecedentes historiográficos: desde el final del siglo XIX los investigadores se preocuparon por un interrogante nunca resuelto: el sitio en donde estuvo la primera Buenos Aires. Para Paul Grusac, en sus excelentes biografías de Pedro de Mendoza y Juan de Garay, el lugar era la orilla del riachuelo, en lo que hoy es Caminito. Para Aníbal Cardoso, 1911, quien publicó un estudio ubicando el primer asentamiento en la orilla del Tercero del Sur, que era un arroyo, ¿sí?, cerca de Constitución, en su margen derecha, actuales calles San Lorenzo, siguiendo por Chile, después por Defensa, fue quizás el segundo intento serio de darle una ubicación concreta, y el manejo documental era metódico aunque restringido. Aquí tenemos una foto de Paul François Groussac, que nació en Toulouse el 15 de febrero de 1848 y falleció en Buenos Aires el 27 de junio de 1929. Fue un escritor, historiador, crítico literario y bibliotecario franco-argentino. Fue director de la Biblioteca Nacional entre 1885 a 1929. Aníbal Cardoso, de lo cual lo único que pude rescatar es esta pequeña foto que se ve muy mal, pero quien publicó el estudio del asentamiento a orillas del Tercero del Sur, en su margen derecha, ya lo expliqué, las calles, fue quizás el segundo intento serio de darle una ubicación concreta, y el manejo documental era metódico aunque restringido. En sus orígenes, por el barrio de San Telmo, cursaba el arroyo Tercero del Sur. Por sus costas, a la altura de la actual calle Defensa y Carlos Calvo, los ingleses recibieron el borrador de su propia capitulación. Este arrabal de Buenos Aires surge alejado de la Plaza de Mayo, no tanto por la distancia, sino por la pésima transitabilidad del camino y por el cauce no siempre vadeable del Tercero del Sur. En otra oportunidad me voy a dedicar a los arroyos de Buenos Aires, porque hay mucha historia debajo del cemento. En la década de 1925 al 35 se produjo un movimiento historiográfico importante en todo el continente en relación con los orígenes españoles, ya que se acercaba el año de los festejos del quinto centenario de ese evento. En ese contexto se formó una comisión oficial destinada a ubicar el sitio exacto donde se asentó Mendoza, publicar documentos y textos relativos a ese evento y, más que nada, exaltar la memoria y la importancia de dicha expedición, destacando todo lo posible su sufrimiento, hambre, canibalismo. La comisión tuvo grandes problemas internos, cambió varias veces de miembros y terminó firmando los libros con disconformidad entre sus participantes. Publicó sus resultados recién en 1941, pero quedaron varias veces ineludiblemente asentadas en el papel una serie de volúmenes de tamaños impresionantes. La reedición de una enorme cantidad de documentos de archivos españoles, facsímiles de textos de cronistas como Ricus Midel, y la apertura de una nueva línea de investigación que se seguiría por años, y la ubicación indeleble de un sitio en el plano de la ciudad que era Parque Lezama. Aquí tenemos un mapa del actual Parque Lezama, Martín García, Paseo Colón, Almirante Brown, Avenida Brasil, Caseros. Aquí está la ubicación en el plano general de la capital federal. Un geólogo, Juan José Nájera,
En un estudio del año 1936 intentó forzadamente releer los grabados del libro del alemán Ulrico Schmidl, nuestro primer cronista, en especial sus vistas fantásticas de esa Buenos Aires imposible, para demostrar que el sitio era el tercero del sur. No le importó que los dibujos del libro de Smith fueran hechos por un grabador que no conoció al autor ni vivió en la misma época, sino que solo hizo fantasías en función de un texto bastante reticente en datos concretos. Incluso Nájera se tomó la libertad de completar, entre comillas, el dibujo de Smith, diciendo que el autor no lo había hecho completo. Es decir, pese a la obvia acientificidad del libro, el municipio porteño lo reeditó varias veces y fue usado por más de medio siglo como prueba científica indiscutida. Pese a eso, cabe la salvedad que es el único que tomó conciencia de las irregularidades geomorfológicas del lecho del riachuelo y que los sectores hoy en agua o destruidos eran zonas secas antiguamente y no era un dato menor que estaba aportando. Así que toda investigación deja algo. Con los años y a partir de estar instalado en la memoria y en el imaginario que el primer asentamiento estuvo en algún sitio entre la calle Chile por el norte y el Parque Lezama por el sur, los historiadores escribieron docenas de textos desde Roberto Lavillé, Mariano de Bella y Mitre, Enrique de Gandía, Enrique Peña, José Torres Revelo y una lista extensa de escritores. Y la monumental historia de la nación argentina editada por la Academia desde 1937 consagró la postura. El padre Guillermo Furlong editó un artículo muy interesante ubicando el sitio en Parque Patricios, en el año 1968. Sí. Guillermo Furlong, Cardiff, Arroyo Seco, provincia de Santa Fe, Argentina, en 1889, Buenos Aires, Argentina, 1974, fue un sacerdote jesuita e historiador argentino. Como podemos observar aquí, ya tenemos una primera discrepancia importante, lo cual nos lleva a las investigaciones que se están haciendo ahora, que es en Parque Patricios. O sea, todavía mucho más retirado de las costas del estuario del río, de la Plata. Lo que resulta más interesante es que los que hicieron críticas utilizaban las mismas fuentes documentales que a quienes criticaban, simplemente discutiendo la forma de ubicar las distancias en el espacio. Y aún más, llamativo es el manejo discrecional de las fuentes documentales donde se dejaron de lado documentos de peso, incluso escritos hechos por los mismos pobladores de la ciudad que sobrevivieron, que, pese a estar publicados, jamás fueron usados o citados, como en el caso de uno de los habitantes de la época de Pedro de Mendoza, Antonio Rodríguez, aquí figura con Z pero es con S, que fue publicado desde 1936 por el brasileño Serafín Leite en Madrid. Aquí tenemos una foto de Serafín Leite, yo de Madeira, Brasil, Roma, 27, 1969, fue un sacerdote jesuita, poeta, escritor, historiador e investigador. Hizo un libro sobre Antonio Rodríguez y la descripción que será la continuación del próximo capítulo, donde indica cómo los primeros conquistadores que llegaron a Buenos Aires se fueron encontrando con los indígenas y su vínculo hasta que se destruyó el primer fuerte de Buenos Aires. Muchas gracias.